Hola a todos, muy pero muy buenas tardes. Acá estamos en un nuevo webinar de la comunidad de conocimiento colaborativo Aprender 3C. Eh, a ver quién anda por ahí. Vamos empezando. Ahí está. Hola Mao, ¿cómo estás? A ver quién más anda por ahí, que vaya presentándose o diciendo de qué ciudad está, así vemos quiénes estamos por acá. A ver, a ver, a ver. Bueno, mientras le, les voy contando, como todos los martes en este horario, les voy contando un poquito cuál es la metodología y cuál es un poco para los que no nos conocen y por ahí este es su primer webinar, un poco la filosofía. La filosofía de aprender es intentar encontrarnos, intentar aprender juntos, un aprendizaje social, compartiendo, actualizándonos. Cada uno de nosotros tenemos un pequeño conocimiento sobre algún área temática. Bueno, la intención es, creemos en que si podemos compartir ese pequeño conocimiento que manejamos o en el que nos especializamos, con el otro, con los otros, con la comunidad, podemos entre todos aprender, hacer un aprovechamiento de la inteligencia colectiva y ser un poco mejores profesionales y también personas. En este sentido fue que pensamos el proyecto y que lo venimos llevando a cabo para compartir, para encontrarnos, para compartir nuestras experiencias y para compartir nuestras realidades desde acá, desde América Latina, inclusive también desde Iberoamérica, porque tenemos muchos colegas en España y en Portugal que nos miran. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ya cortando un poco con esta introducción así tan filosófica, voy un poco más a lo concreto. Ahora ya le voy a dar paso en cualquier momento, le voy a dar paso a Jimena, que es la especialista del día de hoy y a la que todos queremos escuchar. Hola Antonia, ¿cómo estás? La idea es que si ustedes vayan comentando por las redes sociales, por Twitter y por Facebook, vayan utilizando el hashtag Aprender3C, ¿sí? Para ir haciendo comentarios o relatando lo que pasa durante el webinar. Y también si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran que les leamos al final de la presentación a Jimena, también lo pueden ir haciendo acá por el chat de YouTube o por Twitter y por Facebook. Una recomendación por ahí para los que utilizan Facebook y no utilizan tanto Twitter ni YouTube, si pueden los comentarios, los pueden hacer o en el evento que creamos y que difundimos, ¿sí? En ese evento con el webinar de hoy, o si lo hacen en su propio muro, etiquétennos, ¿sí? Etiqueten al proyecto Aprender 3C, así nos avisa el Facebook y podemos estar. Bueno, hola Antonia, hola Estela. Bueno, nos metemos en el webinar de hoy que trata sobre humanidades digitales, la conformación de un campo académico. Erudición, computadoras, universidades están en el origen de la informática humanística, renombrada desde el mundo editorial académico norteamericano como Humanidades Digitales en el año 2004, cuando John Husworth decidió este nombre algo más amplio para titular el ya canónico libro ahora me la complicaron, A Companion to Digital Humanities. Hoy en las humanidades digitales conviven las más diversas disciplinas humanísticas con el trabajo del mundo de la programación, generando todo tipo de artefactos digitales y abogando por una reflexión acerca de los modos de acceder al conocimiento
a través de su materialidad. Las humanidades digitales se enmarcan de este modo en la cultura digital, en la evolución tecnohumana, pero crecen como un campo consolidado en la academia. Pero ¿pueden definirse las humanidades digitales como una disciplina consolidada mundialmente cuando, para empezar, no implica lo mismo el término humanidades en todas las academias? ¿Y qué podríamos decir acerca del desigual acceso a la tecnología en el mundo? En este sentido, la charla que viene a continuación es un complemento para nosotros del webinar pasado que dio la profesora Mela Bosch sobre humanidades digitales y utilitarismo. En este sentido, la doctora Jimena del Río Riande, durante el webinar de hoy, se propone realizar un recorrido por la historia de la conformación de este campo académico con el objetivo de trazar sus condiciones de posibilidad de desarrollo en América Latina. Por último, les leo un poco el extenso currículum de Jimena. Ella es doctora en Filología Románica, con premio extraordinario de doctorado y magíster en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid, y es experta en investigación y recuperación del patrimonio literario por la Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de investigación se centra en el estudio de la lírica medieval, la edición digital de textos en verso y las humanidades digitales. Fue becaria pasante y adscripta en la Cátedra de Literatura Española 1 en la CECRIT del CONICET desde el año 2000 al 2002 y becaria predoctoral en el Instituto de Lengua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de Madrid, entre el año 2005 y 2008. Realizó varias estancias de investigación entre el 2006 y 2008 en el Centro Ramón Piñeiros, en Santiago de Compostela. Trabajó como investigadora contratada para diferentes proyectos sobre edición digital de textos medievales y modernos en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, entre los años 2009 y 2012, y en los proyectos de edición digital que dirige y con los que colabora se destaca Diálogo Medieval, pertenece también a un proyecto de metodologías de herramientas digitales para la investigación científica del CAICIC CONICET, que eso habló Mela la semana pasada, y por último en el repertorio digital de la métrica medieval castellana REMETCA de la UNED. Además es miembro del comité científico de la revista Humanidades Digitales de la UNED, del Digital Study Le Champ Numérique y de los blogs de investigación Hipótesis. Es miembro del comité ejecutivo del Global Outlook Digital Humanities y del grupo de la Alianza Digital por las Organizaciones de Humanidades Digitales y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Imparte seminarios de grado y de posgrado sobre lírica medieval y edición de textos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y también cursos de especialización en humanidades digitales en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED. Como les dije, bastante extenso el currículum de nuestro especialista de hoy, perdón por las malas pronunciaciones. Y bueno, no les robo más tiempo, los dejo y las dejo con Jimena para que la aprovechemos. Hola Jimena, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y por compartir tu conocimiento, en serio, lo valoramos mucho. Y bueno, y para todo el resto de los que estén por ahí, vayan prestando atención, vayan preguntando, haciendo comentarios, y nosotros acá con Mauricio, vamos a ir levantando todos sus comentarios y sus preguntas para después pasárselas a Jimena. Bueno, Jimena, todo tuyo. Yo apago el micrófono y la cámara. Perfecto. Hasta luego. Muy bien. Bueno, primero pedirles disculpas porque pensé que el currículum no iba a ser leído. No es tan importante todo lo que leyó aquí Fernando, es simplemente trabajo, nada más. La otra disculpa es que
A mí me gusta mucho hablar, así que lo siento, pero a lo mejor me pase un poco del tiempo, a lo mejor los aburra un tanto. Espero que al menos puedan aprovechar alguna parte de lo que les voy a contar aquí. Esta presentación parte de una afirmación, y esta afirmación dice que las humanidades digitales constituyen, además de un conjunto de metodologías, una transdisciplina, un campo académico formalizado principalmente en los países del norte, en los países de habla anglosajona, y un campo académico emergiendo en los países de habla hispana. Y en estos momentos específicamente en Latinoamérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en lo que sigue de esta hora? Y bueno, por un lado vamos a dedicarnos a definir, a historizar, a describir. También vamos a problematizar, vamos a cuestionarnos cosas, pero, discúlpenme ustedes, no vamos a predecir absolutamente nada, vamos a dejar que las cosas sigan su curso. Y no quiere decir que todo lo que yo les vaya a contar aquí sean afirmaciones con las que esté de acuerdo, sino que me interesa acercarles un conjunto de cuestiones, un conjunto de prácticas, de saberes y algo de mi experiencia. Pero para hablar de humanidades digitales y de lo que les quiero contar, mínimamente tendría que decirles que si no hubiese sido por la paulatina irrupción del software en nuestras vidas, que ha modificado nuestros hábitos de lectura, nuestra forma de comunicación, el sistema de enseñanza y aprendizaje y el de la investigación, nada de esto sería posible. Y que, bueno, nadie como Lev Manovich ha explicado cómo el software hoy es omnipresente y ha permitido que nos acerquemos, que creemos, que almacenemos, que distribuyamos objetos digitales y podamos acceder masivamente a los artefactos culturales. Y en esta misma línea también podríamos traer a otros pensadores, como es el caso de Katherine Hayles, que habla de una tecnogénesis, de cómo la tecnología evoluciona con los seres humanos. Pero bueno, las humanidades digitales son más que los seres humanos, son humanidades y son tecnologías, son esta hibridación, esta mezcla de dos disciplinas que aparentemente parecen muy diferentes, parecen no tener nada que ver una con la otra. Y sin embargo, esto no es así. No es así, y fíjense ustedes que una de la agencia más importante de financiación para las humanidades en los Estados Unidos, que es la National Endowment for the Humanities, hace mucho tiempo tiene un programa que se llama Explorar las conexiones entre lo que ellos llaman STEM, que son las ciencias y las humanidades, que a través de este link, y aquí abro un paréntesis, este PowerPoint se los dejaré para que ustedes puedan también bucear sobre él, va a haber diapositivas sobre las que yo no voy a hablar, pero que me interesa que ustedes miren y que vayan a esos links y que sigan investigando y que lleguen a otros lugares donde yo hoy no voy a llegar. Pero bueno, la National Endowment for the Humanities hace mucho tiempo que viene insistiendo en que tenemos que pensar que las ciencias no están alejadas de las humanidades y que hay más conexiones de las que nosotros pensamos. Pero vamos a lo nuestro. Yo les dije que aquí me voy a dedicar a definir, a fijar con claridad, con exactitud, un campo académico que es el que yo digo que es el de las humanidades digitales. ¿Y por qué uno querría definir un campo académico? Y bueno, desde un lugar, las definiciones siempre tienen un propósito práctico y utilitario. Tenemos que ser capaces de definir y de describir qué es lo que estamos haciendo, no solo para nuestros colegas y para nuestros estudiantes, sino muchas veces también ante la propia gestión universitaria. También ante agencias que quieran financiar nuestros proyectos y ante el público en general. Pero también es
interesante pensar que las formas en las que las humanidades digitales han sido definidas en el tiempo y están siendo definidas en este momento, puede revelarnos mucho acerca de los supuestos que implícitamente manejamos, que en este caso, y aquí viene uno de los puntos más importantes, son supuestos heredados de otra comunidad que no es la nuestra, no es una comunidad de habla hispana. Recién ustedes se fijaban cómo a Fernando le costaba pronunciar nombres, espacios, proyectos que tienen una relación directa con las humanidades digitales y que vienen de otros lugares que no son las de habla hispana. Esto influye en la construcción de nuestras identidades, evidentemente. Y lo que hace es constituir lo que llamamos un campo científico, con un sistema de relaciones, de legitimaciones, donde hay cosas que quedan afuera, cosas que quedan adentro, y mecanismos que hacen que ese campo funcione como tal. Pero en el caso de las humanidades digitales tenemos un problema añadido, y es que muchos otros términos se usaron para referirlas a las humanidades digitales antes del año 2004-2005. Tenemos una andadura previa de una cierta práctica a través de una terminología variada que empezó llamándose Humanist Computing, Computers and the Humanities, nuevas tecnologías, y toda esta terminología fue sedimentando distintos significados. Significados que además, como les decía antes, vienen muchas veces de instituciones académicas que poco tienen que ver con la conformación de las academias, en nuestro caso, en Latinoamérica, y hasta me animaría a decir en Iberoamérica. Por eso traigo aquí esta cita de William Shakespeare, de What's in a Name, ¿qué hay en las humanidades digitales? Esta inestabilidad del campo en este movimiento de la informática humanística a las humanidades digitales en el tiempo ha hecho que surjan reacciones contrarias donde los intelectuales buscan no definir a las humanidades digitales. Esta, por ejemplo, es una de las posturas que ha tomado Rafael Alvarado, un humanista digital, que dice, seamos honestos, no hay una definición de humanidades digitales. Hay tantas humanidades digitales como humanistas, dice Alvarado, tanto en su blog que es The Transducer, que los invito a que lean, como el texto que está en el volumen de Debates in the Digital Humanities. Alvarado dice que los humanistas digitales pueden apenas relacionarse por una genealogía común, que ustedes ya vieron con la profesora Mela Bosch, cuando ella empezó hablando del padre Busa, ciertas metodologías y ciertas herramientas que evidentemente son digitales. Él piensa que las humanidades digitales deben definirse socialmente y no ontológicamente. Y a una posición más extrema está la de Alejandro Pisitelli, que dice directamente que no hay que definir a las humanidades digitales, hay que hacer las humanidades digitales desde el aquí y desde el ahora. Y esto lo pueden ver bien en este Polimedia que les dejo aquí hipervinculado para que escuchen a Pisitelli hablando de las humanidades digitales. Pero como yo voy a hacer todo lo contrario, como quiero trazar una historia, como quiero definir, tengo que empezar como empezó Dios, que es por el principio, in the beginning. ¿Qué había en el principio? Bueno, algo que ustedes ya conocen del webinar anterior, el índice tomístico del padre Busa, y aquí otro proyecto que es el Machine Translator de IBM. ¿Por qué digo que estos son los proyectos que están en el comienzo de las humanidades digitales? Porque son dos proyectos que, por un lado, nacen en el ámbito universitario, en el ámbito de la academia, porque además ya dan cuenta de una de las disciplinas que se transformó en la preponderante para las humanidades digitales, que evidentemente hoy está acompañada de muchas otras disciplinas, pero que durante mucho tiempo mantuvo un lugar central dentro de los estudios que incorporaban la computación a las humanidades, que es la lingüística, la lengua, o mejor dicho, lo basado en el texto, como dicen los norteamericanos, lo text-centered.
y también por la metodología de trabajo de estos proyectos, porque por primera vez en estos proyectos, como les digo, en una línea universitaria, se incorporaron personas no solo del ámbito de las humanidades, sino también informáticos, y donde los humanistas empezaron a trabajar en cuestiones relacionadas con la modelización. Por un lado, como les decía, el índice tomístico es no solo el proyecto de un sacerdote como el padre Busa. El índice tomístico fue la tesis, el inicio de la tesis doctoral de Busa. Busa en su tesis doctoral estaba teorizando sobre cómo el método computacional podía ayudar al desarrollo del estudio de las lenguas. Y él buscaba cómo extender su proyecto hacia otros objetos, y fue cuando decidió acercarse a IBM para trabajar en su índice tomístico. Y aquí otra cuestión importante de las humanidades digitales y de sus proyectos. Los proyectos en humanidades digitales son proyectos que buscan sostenerse en el tiempo, buscan progresar, desarrollarse, crecer, transformarse en otra cosa. Y necesitan financiación. Aquí la financiación la ponía IBM. Y incluyen a un grupo grande de gente. Busa no trabajaba solo y tampoco trabajaba solo con informáticos, sino que incorporó a otros humanistas. Por ejemplo, el caso de otro sacerdote que estaba trabajando en una concordancia léxica de la Biblia, que era John Ellison. Durante todo este tiempo, que es aproximadamente la década del 50, IBM trabaja también muchísimo en la publicación de textos donde se teoriza y también se practica cómo trabajar con computadoras sobre la lengua, y se hacen publicaciones importantes, fundacionales para lo que hoy son las humanidades digitales. Este comienzo continúa del otro lado en Europa, principalmente en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, donde se funda un seminario a través de distintos encuentros sobre lengua y lingüística y las computadoras. Esto terminó en una asociación que trabajó durante mucho tiempo, que era la ALSI, Association for Literature and Linguistics and the Computers. Pero mientras tanto, en Estados Unidos, otro elemento fundacional aparecía, que es esta revista que terminó de salir hace muy poco, en el año 2004, y desde 1966 estaba en el ámbito académico, y era Computers and the Humanities. Computers and the Humanities fue uno de los primeros espacios donde podía teorizarse, escribirse sobre cómo podía trabajarse en las humanidades con las computadoras. Y aquí de una forma ya que marcaría un poco el proceder de los distintos espacios, y me refiero a Europa, norte de América. Europa, como les decía, un poco más pegada todavía a estos comienzos de las computadoras y las humanidades, pegada a la cuestión más relacionada con la lengua y la lingüística. Norteamérica ya abriendo el paraguas a través de Computers and the Humanities a una concepción mucho más extendida de las humanidades. En el prefacio a la revista Computers and the Humanities se dice específicamente que por humanidades se entiende el folclore, las ciencias sociales, y no solo la lengua o la literatura. Una cuestión muy importante, porque cuando avancemos en esta presentación vamos a ver que tiene una influencia determinante en el desarrollo de las humanidades digitales en distintos lugares en el mundo.